He tratado de resumir en 7 aspectos cuáles sería lo primero que las personas deberían de trabajar internamente, conciencialmente. El primero es entender que no somos uno. Ya varios maestros nos han explicado, incluso Samuel Humbert nos ha hablado del tema de que no somos uno solo, sino somos bastantes individuos viviendo en nosotros. Este es el primer aspecto que debemos entender. Cuando lo entendemos conscientemente, cuando sabemos que no tenemos individualidad y que existen una doble naturaleza interior, empezamos a caminar la senda del conocimiento. La gnosis es un conocimiento con amor. La gnosis es el conocimiento que te permite descubrirte a ti mismo, que te permite liberarte de todos esos complejos que nosotros tenemos en nuestro corazón, esos odios que no nos dejan avanzar. Cuando nosotros no ponemos el amor en la ciencia, creamos una bomba atómica, creamos masacres, muertes. El segundo aspecto es comprender la dinámica de la vida. Cuando me refiero a la dinámica de la vida, me refiero a entender las leyes mecánicas de la naturaleza. Todo ser humano debe de entender que existen leyes mecánicas de la naturaleza que nos influencian de manera positiva y negativa. Cuando el ser humano empieza a entender conciencialmente todos estos aspectos, estas leyes, empieza a estudiarlas en el corazón, en la conciencia, la infelicidad que vive el ser humano, como por arte de magia, empieza a tener otra tonalidad. Empezamos a ser más conscientes, más dueños de nosotros mismos. Bueno, entre comillas, los maestros iniciados, los maestros iluminados, los pseudoesoteristas, hace poco vi un programa en National Geographic acerca de los llamados iluminados, iniciados, que están trabajando, que incluso con los extraterrestres y que les han entregado mensajes. Es realmente preocupante y una barbaridad tremenda lo que está pasando en este momento. Bueno, hay que tener mucho cuidado justamente con este boom de la evolución del conocimiento en estos últimos años. Mucha gente está siendo engañada por este tema de los extraterrestres. Si bien es cierto, los registros akáshicos y la investigación esotérica nos dice que sí existe vida en el universo, no todos vienen con las mejores intenciones, y entonces tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo estos seres, estos personajes que llaman a las personas, a la comunidad, a que vengan y les invoquemos. Simplemente van a bajar los grises, los extraterrestres negativos, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros necesitamos de un mensaje, los extraterrestres positivos vendrán, simplemente. Ellos no tienen que anunciarse, ellos no tienen que decir vamos a estar en esta montaña o en otro lado, simplemente aparecerán en ese momento. Entonces nosotros tenemos como estudiantes que tener mucho cuidado con estos pseudoesoteristas, con estos falsos ocultistas. El tercer aspecto es experimentar el silencio. Gran parte de la humanidad no puede vivir consigo mismo, no puede vivir con su silencio. La meditación es el pan del sabio. Parar la charla interna es vital en el estudio y en el trabajo sobre uno mismo. Aprender a vivir con el silencio. El cuarto aspecto es aprender a vivir con la muerte. Gran parte de la humanidad de igual manera le temen a la muerte. Pero la muerte en realidad simplemente es un paso, una transición, como cuando nos cambiamos de ropa. Es necesaria la muerte en nosotros mismos y de hecho es uno de los factores para la revolución de la conciencia. Si en nosotros no muere nada, nada podrá nacer. Cuando muere un defecto, un ego, nacerá una virtud. Aprender a vivir con la muerte es indispensable. Bueno, la gnosis del siglo XXI, la gnosis en estos últimos 12 años ha evolucionado de una manera significativa. El mensaje que me pidieron que entregue es muy claro. Todos tenemos una conciencia, un ser interno, una esencia, y dentro de esta conciencia habitan nuestros padres internos. Ellos son quienes nos guían y que muchas veces nosotros no escuchamos su voz. Hay que ser muy radicales en este sentido.
La Gnosis no puede ser un negocio más, no puede ser y no puede monetarizarse. En este sentido, tanto los estudiantes como los dirigentes esoteristas, los dirigentes que están situados alrededor del mundo tienen que tener mucho cuidado con esto, y ese es el mensaje que se quiere transmitir desde aquí, desde la mitad del mundo, desde el ombligo del planeta, y enviamos esta energía hacia el resto de la humanidad. El quinto aspecto es los alimentos. Normalmente uno pensaría que todo lo que nosotros nos llevamos a la boca es lo más importante, los alimentos, el agua. Sin embargo, existe una octava superior a este tipo de elementos. Sobre todo, cuando nosotros estudiamos las vibraciones, los átomos y la frecuencia de los alimentos. Qué importante dar una bendición a un alimento. Qué importante poner nuestra energía de amor en los alimentos y que no sean hechos en serie. Mientras nosotros no trabajemos en la didáctica de la disolución del ego, mientras no trabajemos en esa autoobservación con nuestra energía, con nuestro volcán, con nuestra energía sexual, eso simplemente se quedarán en palabras, en buenas intenciones, pero debemos de trabajar profundamente en nuestro ser interior. Este mensaje es a los estudiantes de todas las instituciones gnósticas del planeta para que trabajen arduamente en sus corazones, en el conocimiento, en seguirse a sí mismos, en no seguir a las instituciones, en no seguir a los maestros entre comillas, a los iniciados entre comillas, a los pseudo-esoteristas. El sexto aspecto es la sexualidad. La sexualidad vista desde un punto de vista no solo entre hombre y mujer, sino la sexualidad como manifestación, como un principio cósmico del universo. La luz, por ejemplo, es una manifestación de la sexualidad. Debemos de entender que existe la infrasexualidad, la sexualidad normal y la supersexualidad. El séptimo aspecto es la conciencia. La conciencia es la clave. Si practicamos todos los días cada una de estas claves independientemente, empezaremos a despertar conciencia. La conciencia es la incertidumbre, el camino que no está escrito, el camino virgen. En cambio, el ego siempre busca la seguridad, siempre busca lo que está escrito, lo preestablecido. La conciencia se siente satisfecha, libre en la incertidumbre. Estas son las 7 primeras claves que el esoterista, que el estudiante debería empezar a trabajar. Y lógicamente, como dice Samael Aún Weor, el buen amo de casa. De nada servirá que leamos muchos libros, que practiquemos mucho, que hagamos las prácticas esotéricas si no somos y nos convertimos en el buen amo de casa. El buen amo de casa significa ser el buen ser humano, el buen padre, el buen hijo, el ser responsable, el ser trabajador. Esto es lo que tengo que decir. Este ha sido uno de los 7 mensajes que me han pedido internamente que entregue. Aquí desde el centro del mundo, desde el ombligo del mundo, a 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y desde aquí, que sepan que estamos trabajando internamente el grupo de Gnosis, una ciencia con amor del Ecuador. En palabras del maestro Samael, la Gnosis se vive en los hechos, se marchita en las abstracciones y es difícil de hallar aún en los pensamientos más nobles. Agradezco infinitamente a todas las naciones que están trabajando fuertemente en el trabajo de la revolución de la conciencia. Recuerden que todo siempre tiene que ser de adentro hacia afuera. Un saludo, muchas gracias.